bienvenidos todos. Y el tema de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo sé que muchos se ligan al tema principalmente pensando en el poder del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es todopoderoso porque es Dios mismo. Pero hay funciones que nosotros no podemos ignorar y son principales, fundamentales. Y te animo a pensar que son las primeras que transmitió Jesús a sus discípulos antes de decirles: esperen, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 8. El pueblo de Cristo tiene que conocer este principio y por favor te invito a buscar en la Biblia en Juan capítulo 16. Son las mismas palabras de Jesús. Pero antes de leer el pasaje, antes de ver la visión del Espíritu Santo, te quiero contar un poco. Jesús estaba físicamente con sus discípulos. Él estuvo compartiendo, caminando, los discípulos lo veían permanentemente y eso había generado una costumbre, eso había generado una dependencia de Él físicamente. Pero Jesús les advirtió y les dijo: miren que yo me voy a ir, me toca morir en la cruz, voy a resucitar al tercer día y luego ascender a los cielos. Y por supuesto Pedro dijo: Señor, eso que en ningún modo te acontezca. Los discípulos eran como que todavía no entendían la misión de Jesús y no sabían de qué se trataba lo que Él les estaba hablando. Pero Jesús todo el tiempo los estaba preparando para que cuando Él partiera, ellos no quedaran desconsolados o, por supuesto, como desamparados. Así que vamos a ver este texto en Juan capítulo 16 a partir del versículo 5 y mira lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora voy al que me envió. O sea, Jesús vino del cielo y Él volvía al cielo. El Padre, Dios, lo había enviado a cumplir una misión redentora y cuando Él dijo consumado es, eso concluyó esa misión y a partir de allí empezó una nueva etapa para la vida de la iglesia. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es decir, les dijo: no voy a estar más con ustedes. Se refería a estar físicamente. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Así, aquí se refiere al Espíritu Santo. La palabra para Consolador es la palabra Paracleto. Es una palabra compuesta en griego que tiene que ver con para al lado de y cleto, alguien llamado. O sea que el Espíritu Santo fue llamado al lado nuestro, a estar con nosotros. Y también otra de las traducciones es Consolador. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí viene la función, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas diferentes: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Versículo 9, por cuanto no creen en mí. Versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí están las funciones principales del Espíritu Santo, además de guiarnos a toda verdad, además de darnos unción, poder y todo lo que necesitamos para hacer la vida cristiana. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer, se refería a esta presencia del Espíritu Santo que va a estar en nosotros todo el tiempo, hasta el fin. Cuando Jesús estaba con sus discípulos físicamente, Él no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Su humanidad estaba limitada por su físico, pero cuando Él ascendió a los cielos ya y envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en todos los creyentes. En todos los que han recibido a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo está. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para redención y vida eterna de su alma. Por lo tanto, el que tiene a Cristo también tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene estas funciones que son vitales para el cuerpo de Cristo, para la extensión del reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener tres cosas en común o en cuenta cuando pensamos en el Espíritu Santo. La primera cosa, comunión. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. De hecho, está con nosotros, es
está con nosotros por donde quiera que nosotros vayamos. A lo mejor no lo sentís, porque el Espíritu Santo no es un sentimiento, es una persona que actúa, tiene poder, habla, manda, también se entristece, dice la Biblia. Por lo tanto, vos tenés que tener en cuenta que sin esa ayuda nadie podría hacer lo que se llama vida cristiana. Es necesario y fundamental que el Espíritu Santo nos esté guiando todo el tiempo, y de Él dependemos, y esta es la segunda función, no solamente comunión, sino codependencia. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Sin Él nada puede suceder en la vida de la iglesia ni en el reino. Pero también tenemos que tener colaboración con el Espíritu Santo y saber para qué lado va el Espíritu Santo. No vaya a ser que estemos yendo en el sentido contrario. Por eso dice en el libro de los Hechos: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y luego, reunidos, cuando el Espíritu Santo se manifestó y les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Había una comunión íntima con el Espíritu Santo, una codependencia y una colaboración con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, y principalmente estas misiones que tienen que ver con la iglesia y con el mandato de Jesús. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo cuando sea enviado? Ya fue enviado, lo tenemos en nuestro corazón. ¿Qué va a hacer? Pues va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? ¿Por qué de pecado en singular y no de los pecados en plural? Principalmente porque los pecados ya fueron resueltos por Cristo en la cruz. Cuando vino Cristo y desangró su cuerpo en la cruz, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, en plural. Él expió el pecado de la humanidad. Pero ahora este pecado es diferente. Este es pecado en singular. Y es el pecado de la incredulidad. El pecado de no creer en Cristo. El pecado de no creer la obra redentora de Jesús. Hay personas que no creen en Él. Hay personas que niegan la posibilidad de que Él haya muerto para darnos vida. Hay personas que directamente niegan la posibilidad de que Cristo nos pueda traer libertad, bendición y aún deshacer todas las obras de Satanás. Hay personas que lo niegan, y esas personas aún están dentro de las iglesias. Pueden hasta confesar con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Pueden hasta decirlo intelectualmente, pero negarlo en su acción, en su conducta. Hay personas que no tienen una consecuencia de fe porque no creen. El otro día le tuve que explicar a una persona porque me decía tener fe, pero su fe era duda, incertidumbre. Y la fe es certeza, es convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, nosotros nos jugamos por la fe, vivimos por la fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay personas que directamente niegan eso. Por eso, ¿por qué? Porque Jesús ya no está. Mira este texto, por favor, 2 Corintios 5, 17 al 19. Presta mucha atención a lo que dice el texto de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay cosas que todavía están, pero la Biblia dice que ya pasaron. Y por supuesto nosotros tenemos que entender que somos nuevas criaturas. Algo se operó de cambio en nuestro interior, pero todavía el cambio en lo exterior no se nota. Y esto es parte de un proceso. Por eso alguno dijo: disculpe, todavía conmigo Dios no ha terminado. Es parte de un proceso, pero acá dice: las cosas viejas pasaron, y eso habla de algo categórico, algo que ya se dio en el mundo espiritual. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es el cambio milagroso que se opera por la obra del Espíritu Santo. Hay quienes dicen: yo no entiendo lo que está pasando conmigo, me está guiando a entregarme más a Dios, me está guiando a leer más la Biblia, me está guiando a ser más bueno, me está guiando a controlar mi vocabulario. Bueno, hay cosas que están pasando y eso viene de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí. Presten mucha atención, por favor. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y acá viene el punto principal, por lo menos en este momento. La cruz tiene dos maderos, uno vertical y otro horizontal. Y acá dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, que lo primero que sucede es la reconciliación con Dios. A partir de esa reconciliación con Dios, comienza la reconciliación con los demás. Luego dice aquí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no solamente nos dio la vida eterna, nos dio el Espíritu Santo, se dio a sí mismo por nosotros, a Cristo para morir, pero ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación tiene que ver con estas dos formas, una vertical y otra horizontal. ¿De qué le vale el hombre que se reconcilie con el prójimo si está irreconciliado con Dios? ¿De qué le vale al hombre decir, estoy reconciliado con Dios y no me importa el prójimo? Por eso hay personas que viven una vida mística. Hay gente que me dice, no, yo mientras cumpla con la iglesia, mientras vaya a la iglesia, el resto no me importa. Cuando yo le hice una observación a alguien diciéndole, por favor, intégrese a la iglesia. Esta persona me decía, me integro, estoy integrado a la iglesia. Yo no falto nunca. El hecho de no faltar nunca a la reunión no significa que esté integrado en la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y aquí viene el tema, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y miren lo que dice a continuación, que tiene que ver con el punto anterior. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados se resolvieron en la cruz. El remedio para los pecados del mundo ya fue establecido, y es Cristo Jesús. Es como que se inventó el remedio para la gripe, por decirte algo. Pero la gente que tiene gripe no toma ese remedio. Y así sucesivamente con todos los demás males y problemas que pueden haber en la humanidad. Hay gente que no quiere tomar ese remedio. Hay gente que uno le dice, mira, acepta a Cristo y vas a ver cómo las cosas te van a cambiar, porque así pasó con mi vida, y sin embargo no lo cree, lo niega y sigue en el camino de perdición, en el camino errado. Esa persona está negando la posibilidad de que Cristo haya muerto y no en vano. Hay personas que directamente lo niegan a Cristo. Por lo tanto, cuando pensemos en que alguien va a partir a la eternidad, pensemos en que no va a partir a la eternidad simplemente porque mató, robó o hizo algo muy dañino. Principalmente se va a la eternidad sin Cristo y sin Dios, y por qué no decirlo, lamentablemente, al infierno por no creer en Cristo. Él vino al mundo para ofrecer la solución a todos los problemas de los males del alma humana. Y sin embargo la gente dice, no lo creo, no lo acepto. Por eso el Espíritu Santo viene específicamente para convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo. Y eso tiene que pasar a través nuestro. Por eso tenemos que hablar más de Jesús, compartir más la historia de Jesús. Miren, terminamos el curso de evangelizar, el primer paso de la misión de la iglesia, ya hace 2 sábados. Este sábado pasado terminamos el curso de discipular, y el siguiente sábado entramos al tercer curso capacitar. Están todos invitados, los que no lo hicieron. Dura 2 horas nada más, y estaba lleno el lugar. Y resulta ser de que una hermana me dijo, pastor, ya puse en práctica la clase del primer curso. Y fue y lo confronté a mi marido y le dije, yo quisiera saber si vos vas a ir al cielo al morir. Quisiera saber si realmente tenés algo de conciencia y pensar cuál va a ser tu futuro en la eternidad. Me lo contaba en el segundo culto, cuando estaba terminando el segundo culto. Y me dice, la verdad que me sorprendió mi marido por todo lo que me habló, y eso nos dio pauta para charlar un montón sobre el tema. Pero fue como que prendió la mecha. Fue como que empezó algo, un proceso allí.
algo detonó, pero si no lo hacemos, el mundo sigue desconociendo a Cristo y sigue no creyendo en Cristo. Y el Espíritu Santo es quien da a conocer a Cristo a través de su iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Me gustó esto lo que dice, y lo quiero enfatizar un poco más, donde dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué pasa con la iglesia que toma en cuenta los pecados de la gente? Vos tenés que dejar esto, vos tenés que dejar lo otro, vos tenés que dejar aquello, y estamos a veces con el dedo acusador. Lo digo porque yo lo hice y muchos me cuentan que lo hacen, y terminan siendo condenados. La gente no los quiere ver, la gente dice es cargoso, es fanático, así no me sirve. ¿Saben el ejemplo que puso un pastor respecto a esto? Porque un hijo estaba chupando un chicle que se había caído en el piso y se había llenado de tierra, y el chico medio que lo limpió y se lo metió de nuevo y seguía chupando chicle que no tenía ni gusto. Y él le iba a quitar el chicle, pero el chico lloraba y gritaba. Y así pasa cuando vos querés decirle a otra persona, no vayas a ese lugar, no sigas haciendo eso, no hagas lo otro, no hagas aquello. Se va a enterrar y va a querer seguir haciéndolo caprichosamente y hasta gritando. Este pastor se le ocurrió, le dijo, mirá lo que tengo, si me das ese chicle que tenés en la boca te doy, y le ofreció otro chicle mayor. Le dio un caramelo mucho más grande. ¿Cuál es ese caramelo más grande que nosotros podemos ofrecer? ¿No es Cristo? En vez de ponernos a pelear con la gente que honestamente y sinceramente a veces profesa una religión o una forma de vida totalmente equivocada, ¿no tenés un caramelo mayor que se llama Cristo para ofrecérselo? Y Dios lo va a usar también con poder. Lo cierto es que ya el remedio está para el problema del mundo y los pecados del mundo, y es Cristo, y lo tenemos que dar a conocer. Te invito a compartir tu experiencia con Cristo con otros. Amén. Amén. Te invito a contar la historia de Jesús a otros, porque eso fue lo que llamó mi atención e hizo que yo quisiera saber más y más de Jesús, porque nunca nadie me lo había contado de esa manera. Y es por eso que hoy estoy aquí sin saber. En aquel entonces quiero terminar siendo pastor. La segunda función del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fíjense, Jesús le dice, convencer al mundo, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me van a ver más. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús en otras palabras? Los discípulos se habían impactado por la vida de Jesús, lo habían tomado como el modelo perfecto a seguir, y de repente les dice, no voy a estar más con ustedes. Es como si les dijera, búsquense otro modelo, no me van a ver más a mí, pero ¿dónde van a verme a mí si ya no estoy más entre ustedes? El Espíritu Santo es quien va a traer esa justicia al mundo, y lo hace a través de su pueblo, su iglesia. Por eso aquí entra el ejemplo de Jesús que nosotros tenemos que dar. Los discípulos estaban descreídos de los fariseos, de los escribas. Jesús los había confrontado diciéndoles, ustedes son hipócritas, y Jesús aquí les dice, ellos tenían que dar el mejor ejemplo de justicia para la gente que va a ser testigo de sus propios testimonios. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y dicho sea de paso, antes de empezar la reunión, en el primer culto, el pastor Rosito oró y dijo, Señor, que fulano de tal sea el mejor ejemplo de justicia. Y a mí me llamó la atención porque todavía no había escuchado este mensaje. Pero ¿qué significa el mejor ejemplo de justicia? Significa que vos sos una persona equitativa, sos una persona íntegra, sos una persona honesta, sos una persona que realmente estás dando el ejemplo de Cristo. Y en esto aquí tenemos que sentirnos todos en falta, porque estamos creciendo hasta la estatura de Cristo y algunos están más altos que otros. 2 Corintios 5, 20 y 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios obrase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice 1 Juan capítulo 3 versículo 10, para completar la idea: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se cuenta que un hombre científico estaba cargado porque veía cómo se moría la gente en un país de África, y él quiso investigar una cepa, era un virus, quiso investigarlo y después quiso ir a Estados Unidos para proseguir esa investigación, y allí en Estados Unidos no lo dejaron entrar. Y él se inyectó esa cepa, ese virus, y fue a ese lugar, fue atendido y fue salvo, sano, y pudo lograr el antídoto para ayudar a multitudes. Fue lo mismo que hizo Jesús. Jesús cargó con el pecado del mundo para que el pecado no pudiese ser más un problema y tuviésemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Eso vino a resolver el problema que existía para la humanidad perdida y darnos esa reconciliación. Y Él mismo se puso como ejemplo en todos los aspectos. Y aquí viene el desafío y la aplicación. Cuando nosotros estamos en la calle, o estamos en la escuela, o estamos en el trabajo, o estamos donde quiera que estemos, Dios nos tiene que ayudar a ser ejemplos de Cristo. Yo sé que puede faltarnos mucho todavía porque estamos en el proceso, y en eso tenemos que sentirnos desafiados para pedirle perdón a Dios y también pedir que nos ayude a seguir creciendo. Un doctor amigo mío había puesto en su tarjetita: disculpe, Dios todavía conmigo no ha terminado, conmigo tampoco, con vos, pero no te justifiques, sino que pedirle a Dios que realmente pueda ser ejemplo de Cristo. En el tercer punto, en la misión del Espíritu Santo, convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este es un punto fundamental para la vida de la iglesia también. Pero ¿por qué lo digo de esta manera? Porque saben, muchos creyentes me dicen: pastor, usted podría mandar un equipo a mi casa para orar, ungir los hoteles, reprender a los demonios que puedan haber allí. Y yo no dudo que en algunos lugares están verdaderamente infestados de demonios, y que hay creyentes que están sufriendo el vapuleo de Satanás, como que les está bailando el diablo en la cara y no saben cómo hacer para echarlos. Y esto tiene que ver con la fe también, tiene que ver con la actitud del creyente. Hace poquito estuve hablando con una gente que quería venir a abrir obra aquí en Luján, y yo le dije: mirá, tenés que tenerla muy clara, porque para venir y abrir obra en Luján tenés que ser un guerrero de Jesucristo. Porque el maligno va a estar queriendo destruirte de todas las maneras posibles. Y si vos no la tenés clara, si vos no tenés convicción y seguridad, vas a estar sufriendo algún problema. Y estos hermanos dijeron que iban a estar orando y que iban a estar enfatizando en la oración. Y de hecho, no tenemos que dejar de hacerlo nunca. Pero aquí dice: convencer al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ha sido condenado, ha sido derrotado, ha sido vencido por Cristo en la cruz. Amén. Y en Efesios capítulo 1 versículo 20, no lo vamos a leer, pero toma nota, el que vamos a leer es este. Habla de Jesús, de dónde se sentó Jesús y de qué manera está Jesús ahora ministrando y sirviendo e intercediendo por su iglesia a la diestra del Dios Padre. Pero aquí, fíjate en Efesios capítulo 2 versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar a sí mismo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Jesús venció la muerte, al diablo, a Satanás y a todos sus demonios, y nos dio la autoridad para que en su nombre pudiésemos reprender también a toda hueste de maldad.
Pero acá viene el tema de la actitud de fe y de la valentía del creyente, de saber que ha vencido y es vencedor y que tiene que caminar en triunfo. Sin embargo, hay muchos creyentes que sufren de intimidación, de miedo, y se sienten como vapuleados y no han entendido el mensaje. No se han dado cuenta de que Cristo nos hizo más que vencedores por su muerte y su gloriosa resurrección. Por eso el Espíritu Santo es quien nos va a traer el conocimiento de que el diablo ya está vencido. Y esa es la acción poderosa del Espíritu Santo, haciéndonos ver que somos más que vencedores. Amén. Pero si el Espíritu Santo no está activo en la vida de una persona, es porque está triste. Y la tristeza tiene que ver con el pecado y con hacer que el Espíritu Santo no actúe. Y me temo que este es el problema principal que hace que muchos creyentes estén fracasando y le dan más lugar al diablo para que él vence y reine en muchos lugares cuando tenían que estar los creyentes en victoria, levantando el estandarte de la bendición y del triunfo por la presencia de Cristo en sus corazones. Por eso, iglesia, en este día, el Señor quiere mostrarnos algo y el diablo quiere confundirnos para que la iglesia no marche en victoria arrasando todas las huestes que hay en cuevas establecidas en los barrios. Hay muchos creyentes que están retrocediendo, pero yo te invito, iglesia, que en este día te levantes en el nombre de Jesús. Se cuenta que en tiempo de carnaval, pero yo sé que esto no pasa con esta iglesia, ni mucho menos con ninguno de los creyentes de aquí. Pero se cuenta que en tiempo de carnaval se cortó la luz afuera, llovía y pasaba un montón de gente disfrazada y uno de ellos se había disfrazado de Satanás, con los cuernos, el tridente, la cola, el traje rojo, y de repente entró en la iglesia y la iglesia era pequeñita. Y estaban allí todos, un grupito muy pequeñito de hermanos. Era una iglesia muy pequeña. Y el hombre este, que seguramente estaba súper borracho y disfrazado de Satanás, se metió y empezó a asustar a la gente, y la gente se asustó y salía corriendo. Pero yo sé que no pasa con esta iglesia eso, sino que van a convertirse en exterminadores de demonios y van a hacer que muchos demonios huyan de los barrios a los que tienen tomado bajo su dominio. Así que, iglesia, en este día te invito a que te levantes con el poder del Espíritu Santo, no solamente para dar a conocer a Cristo a otros, sino también para mostrar a Cristo a otros y también para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Ponete, iglesia, por favor. Así que convertirte en un guerrero de Cristo, convertirte en alguien más que vencedor por la sangre de Jesús. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro, deja que el Espíritu Santo esté acariciándote, confirmando la palabra de Dios, porque es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, convencernos, pero también dar a conocer a Cristo y glorificar su nombre. Señor, bendice este pueblo, úngelo, ayúdalo y desata para este pueblo una unción renovada, fe y absoluta convicción, para que todo lo que haga, lo haga con frutos y con un glorioso respaldo celestial. Ayuda a este pueblo en todo lo que sea necesario y los ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.